Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Yo ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo CENTE en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en el Museo de las Constituciones. El Museo de las Constituciones es un museo de la UNAM dedicado al estudio, la difusión, no solamente de la Constitución de 1917, que es la constitución que se encuentra vigente en la actualidad en nuestro país, sino también a las constituciones que han estado vigentes a lo largo de la historia de este México, y también de los principios y valores que están detrás o que están en el texto constitucional y que son parte también, digamos, de esta norma constitucional que hoy nos rige, pero que, como les digo, también pues, bueno, tiene antecedentes en la historia que no podemos obviar y que es interesante seguir estudiando y seguir difundiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la Constitución de 1836, o lo que es lo mismo, las 7 leyes de 1836. Es interesante esta época porque, bueno, ha sido, desde mi punto de vista, menos estudiada. Yo no digo poco, pero sí menos estudiada que el resto de las épocas, bueno, de la historia de México, y esto por una razón, porque en 1836 se encuentra en el poder un grupo que es liberal, sí, pero que tiene tendencias un poco más que llamaríamos hoy conservadoras, pero sobre todo lo importante es que es un grupo que piensa que la forma de Estado tendría que ser un sistema centralista, es decir, el poder se encontraba o debería de encontrarse en los poderes de la nación, en este caso centralizados en la Ciudad de México. Pero bueno, como antecedente podríamos explicar qué pasó antes, así que es interesante que veamos el contexto de los años 20 y los años 30 del siglo XIX. Como sabemos, después de lograda la independencia en 1821, empieza realmente una discusión en el seno de la clase política mexicana a tratar de definir cuál tendría que ser la forma de gobierno, también la forma del Estado, ¿no? Si tenía que dividirse como nuestros vecinos del norte en unos estados federados que estuvieran reunidos en una federación,
o por otra parte tendríamos que copiar de alguna forma o intentar tener un gobierno tipo Francia, ¿no?, que era un gobierno centralista. Pero bueno, esto se da mucho después. La cuestión es que en la década de los años 20 los gobiernos estatales luchan por controlar el poder que habían tenido o que tenían en ese momento y que había sido fortalecido por la Guerra de Independencia. ¿Y esto por qué? Porque las provincias de México, digamos, o de la Nueva España, las provincias que se habían formado en la Nueva España habían tenido un poder, digamos, local bastante importante. Digamos esto contra lo que comúnmente se piensa, que siempre en la Nueva España el poder lo detentaba el virrey. Digo que esto era cierto, pero también es verdad que los poderes locales empezaron a gestar un poder local bastante importante. Por ejemplo, en la provincia de lo que es hoy el estado de Zacatecas, era un estado con bastante poder económico por la industria de la minería. El estado que hoy es Veracruz, por ejemplo, tenía el monopolio de lo que conocemos hoy como aranceles, que es el cobro de impuestos por las importaciones que llegaban justo al puerto de Veracruz. Entonces, estos poderes o estas, digamos, en estos hoy estados, que en ese momento eran las provincias de la Nueva España, se gestó un gobierno local que en mayor o menor medida tenía pues un peso específico dentro de la Nueva España, y esto, digamos, se reflejó también en México independiente. Pensemos que en esa época el territorio de México era mucho mayor que el que actualmente conocemos. Todo el sur de lo que es hoy Estados Unidos pues era parte del territorio mexicano, y pensemos lo difícil que pudo haber sido gobernar un país tan grande. Además, en una lucha intestina bastante importante que se dio a partir de la Guerra de Independencia. Esta lucha intestina o guerra civil había sido permanente, y ahora vemos muy claro, ¿no?, que nuestro país pues bueno, es una república, es una democracia, tenemos un sistema representativo, pero en aquella época todas estas cuestiones seguían en discusión. ¿Cómo teníamos que establecer o dividir al poder? ¿Cómo tenían que ser divididos los poderes que ahora consideramos como evidentes, ¿no? Podríamos decir el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En aquella época todas estas cuestiones no quedaban tan claras. Bueno, total que en 1824, en otra cápsula ya lo habremos visto, en 1824 se decreta una constitución, que es la constitución justo de ese año, que establece una federación, es decir, una división de poderes estatales que estaban reunidos en una federación. Y esta constitución de 1824, pues bueno, es digamos aprobada por la mayoría, pero siempre pensemos que, bueno, como cualquier texto normativo y también como un texto constitucional, pues tiene sus detractores. Tiene gente que critica esta constitución, y hay dos puntos muy importantes que siguen siendo criticados en aquella época. El primero es la separación Iglesia-Estado. Para los más liberales se consideraba que esta constitución pues no separaba realmente el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Así que algunos consideraban que estas normas tenían que ser modificadas. Por otra parte, la Constitución del 24 daba demasiado poder para ciertas personas, ciertos críticos, a los estados. Como ya veíamos, había estados con mucha mayor fuerza que venía de una historia local muy importante. Esta fuerza que tenían los estados, pues no querían, justo los poderes locales no querían soltar. Por otra parte, los problemas que tuvo México en los años 20, los años 30, pues se veían también como una falta de poder del centro, es decir, del gobierno federal.
que se establecía en la Constitución del 24. Así las cosas, vemos que hay muchas tendencias, muchas formas de intentar resolver el problema que justo en los años 30 se desata, que es de nuevo pues una serie de levantamientos de ciertos grupos que se encontraban en los estados y que buscaban justo, para algunos, fortalecer el gobierno federal y para otros seguir fortaleciendo los gobiernos locales. Entonces vemos como digamos, una tensión entre los estados y el gobierno federal. Así las cosas, para algunos la solución pues era fortalecer al gobierno central y para otros los estados. Finalmente, ¿qué sucede? En 1833 tenemos como ya presidente de la República a Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías es un presidente muy importante en la historia porque es el primer presidente de una corriente realmente liberal. Valentín Gómez Farías establece una serie de novedades, de reformas legislativas que van encaminadas a limitar el poder de la Iglesia, por ejemplo. Y se consideraba también que existían tierras que estaban en manos muertas, como se le conocía en su momento, porque no eran cultivadas. Y no eran cultivadas porque se encontraban o eran propiedad de la Iglesia, que no tiene, digamos, como función principal el cultivo de las tierras. Estas tierras entonces se habían acumulado y consideraron los liberales que tenían que ser, por así decirlo en términos modernos, expropiada y distribuida a aquellas personas que sí tenían como objetivo el cultivo de las tierras. Entonces está tocando fibras muy sensibles Valentín Gómez Farías. Por una parte la Iglesia y por otra parte el poder económico que la Iglesia detentaba y también al mismo tiempo los poderes locales. Los poderes locales no creían que pudiera o debería suprimirse, por ejemplo, el cobro de diezmos. El cobro de los diezmos era cobrado a nivel local y se distribuía, digamos, a nivel también local. La cuestión es que Valentín Gómez Farías, con estos cambios legislativos y estos cambios en el gobierno, pues como ya decía, tocó fibras sensibles y desató, digamos, el enojo de ciertas personas o ciertos grupos que estaban, digamos, acomodados con el viejo sistema y estaban en desacuerdo con las reformas implementadas por Valentín Gómez Farías. Así las cosas, vemos también que los estados, sobre todo el estado de Texas en aquella época, empieza a buscar una independencia y es una tensión que se agrega a la ya, digamos, dividida clase política de México de los años 30. Otra cuestión interesante es la visión, digamos, de aquellos que consideraban que no todos deberíamos de ser iguales a nivel legislativo, a nivel de interpretación, o bueno, más bien a nivel legal. ¿Y esto por qué? Porque se consideraba en aquella época que la población mexicana, y eso era también bastante cierto, no tenía acceso a la educación. Había mucha gente, la mayoría tal vez, que no sabía leer ni escribir. Para aquellos que habían buscado la igualdad, recordemos como José María Morelos y Pavón, que consideraba que todos éramos iguales y así lo había establecido en la Constitución de 1814, para algunos esto era una visión radical. ¿Y esto por qué lo digo? Porque sí, está bien, todos somos iguales en derechos, pero por ejemplo, en una elección se consideraba que los que no sabían leer y escribir pues no tenían el conocimiento, no tenían las herramientas como para poder decidir quién los iba a representar o quién iba a ser su gobierno. Por lo tanto, es una discusión que no solamente se da en México, era una discusión que se dio en Europa, que se dio en Estados Unidos, y para algunos que ahora podríamos catalogar como conservadores, esta igualdad
era un término muy radical que no podía efectivamente aplicarse, sobre todo en un país tan desigual como México. Así las cosas, en 1835 el Congreso, que por razones que sería muy largo explicar en este momento, tenía una mayoría de pensamiento conservador, es decir, los diputados de este Congreso del 35 eran en su mayoría centralistas y tenían estas ideas que, ya les digo, en ese momento no se podría o no se establece la categoría de conservadores, pero en este momento podríamos decir que eran aquellos que, pues bueno, creían más en las normas que habían sido ya abolidas incluso por Morelos. Finalmente, en 1836, con esta mayoría centralista, se van redactando 7 leyes constitucionales. Y estas leyes constitucionales son muy importantes, digamos, para aquella época, porque son básicamente lo que podríamos conocer hoy como Constitución. En ese momento no se atreven, digamos, a llamarle Constitución porque son emitidas, digamos, de forma dividida, ¿no? Son 7 leyes y además en tiempos diferentes, pero lo importante es que sí contienen lo que hoy conocemos como normas constitucionales. Entonces, estas leyes constitucionales establecen o se establecen en 7 apartados, ¿no? 7 leyes. La primera de estas leyes es sumamente importante porque establece los derechos y las libertades. En aquella época se solía establecer, bueno, no se tenía claro dónde tenían que establecerse los derechos de las personas. La Constitución del 24 había consagrado, sí, ciertos derechos en la Constitución, pero había delegado a las constituciones de los estados la redacción de normas de este carácter, digamos, fundamental. La Constitución, entonces, en esta primera ley constitucional, establece una serie de derechos que son interesantes porque algunos de ellos protegen la libertad personal, es decir, las garantías que debería tener una persona antes de ser detenido. Estas normas las encontramos actualmente con una redacción incluso muy parecida a nivel constitucional, así que vemos que hay una línea, ¿no?, que conduce directamente de esta época a las normas constitucionales que hoy están vigentes. Claro que ha habido una evolución muy importante, pero vemos aquí el germen de estas normas que protegen la libertad. Sobre todo la libertad en esta primera ley. En una segunda ley, de estas 7 leyes, encontramos una institución que ahora nos sonaría muy extraña, que es el Supremo Poder Conservador. En el Supremo Poder Conservador vamos a ver funciones que hoy tiene, digamos, designadas la Suprema Corte. En este Supremo Poder Conservador se establecen, o en esta ley se establecen facultades de esta institución para controlar las normas que podrían ir en contra del texto constitucional. Es decir, hacia un tipo de revisión legal que hoy llamaríamos de control de constitución o control constitucional. De ahí lo avanzado, digamos, de la redacción de estas normas. Así que no todo era como se ha visto, digamos, criticado en la historia, no todo fue malo en estas leyes constitucionales, ¿no? Esta segunda ley establece entonces un Supremo Poder Conservador que va a ser de mediador de los otros 3 poderes y va a controlar no solamente las normas, sino también las decisiones de los otros poderes que pudieran ir en contra de la norma constitucional. En una tercera ley constitucional vamos a ver el Poder Legislativo, que ya se encuentra o ya establece un sistema de bicameral, es decir, de una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.
Lo interesante aquí, como ya adelantaba, es que establece cuáles son los requisitos que debería tener un diputado o un senador para ocupar su cargo, y vamos a ver que es un sistema bastante elitista. Establece un mínimo de edad de 35 años y también una renta anual que era, digamos, importante para la época. Una renta anual, es decir, un salario, el cúmulo, digamos, de riqueza que tenía una persona, y entonces estamos siendo, o está siendo la ley bastante elitista. Solamente ciertas personas que pertenecían a cierto grupo, digamos burgués, podría ocupar, digamos, un puesto como el de diputado o senador. Asimismo, establece el requisito de saber leer, saber escribir y contar también con una renta mínima para poder votar. Lo que estamos haciendo entonces es hacer distinciones sociales para poder ejercer el derecho al voto activo, el voto pasivo. Y esto, pues como les digo, pues establece un sistema elitista. Esto para nuestro punto de vista, digamos, moderno, igualitario, democrático, nos parecería entonces conservador, pero como ya les digo, era una discusión que no solo se daba en México, sino que se estaba dando en el resto del mundo. Entre más democrático, más abierto, más igualitario, lo consideramos más progresista, y sí vemos una forma, ¿no?, de pasos atrás respecto a la Constitución del 24 y sobre todo al ideal que había plasmado Morelos y el Congreso de Chilpancingo en la Constitución de Apatzingán. Pero bueno, vemos aquí que están plasmados pues los requisitos para ocupar estos cargos en la tercera ley. En una cuarta ley se establece el Poder Ejecutivo, y en este Poder Ejecutivo, bueno, vamos a ver que ya no hay una reelección, sino el presidente va a ocupar su cargo 8 años. Durante estos 8 años, pues goza de la protección, digamos, de la Constitución, y pues se intenta que no exista ya tantos cambios presidenciales y tantos golpes de Estado que se habían estado dando, y de ahí este sistema no solamente de los 3 poderes, sino, como ya les digo, también el cuarto poder, que acaba siendo el supremo poder conservador. También para presidente establece la Constitución una serie de requisitos que acaban siendo excluyentes y, como ya les decía, elitistas. La siguiente ley es la ley que establece o que regula al sistema judicial, lo que hoy sería el Poder Judicial. En este Supremo Poder Judicial se establece curiosamente el número de magistrados que van a ocupar estos cargos, o los cargos en la Corte, que son 11. ¿No? Es, digamos, que el mismo número que hoy ocupan los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ya vemos ahí también similitudes. Era importante esta Corte porque la Corte podía presentar lo que se llamaban en ese momento excitativas, que era un sistema como de una denuncia que podía hacer la Suprema Corte ante el Supremo Poder Conservador, que ya les digo que es otro poder, presentar una denuncia por considerar que alguna norma o algún acto de los poderes era inconstitucional. Entonces vemos ahí pues los antecedentes del sistema de control constitucional que hoy tenemos en México. Finalmente tenemos una ley, bueno, finalmente no, es la sexta ley, que establece la división territorial. En esta división territorial vemos que el Estado mexicano no está dividido por estados, sino por entidades que serían
designadas o bueno, que estaban gobernadas por una persona que iba a ser designado por una junta que finalmente tenía el control o iba a tener la designación de esta persona, pero que al final se centralizaba. Digamos que el Poder Ejecutivo, el presidente iba a tener injerencia en la designación de los gobernadores, que iban a ser al final los que iban a tener, digamos, las facultades de administración dentro de estas localidades. Y en la séptima ley encontramos normas que establecen la reforma constitucional. Aquí es interesante porque en esta séptima ley se establece que durante los próximos 6 años no iba a poder reformarse la Constitución. Lo que se estaba buscando entonces era permanencia, era la limitación de las reformas constitucionales para buscar estabilidad política, justo de lo que se carecía en la época. Y esto es interesante porque, bueno, si nos ponemos a pensar en la actualidad, pues sabemos que la Constitución ha sido muchas veces modificada. Y pues lo que esto provoca es una falta de conocimiento de las normas constitucionales y también una inestabilidad de tipo institucional. Al estar modificando tanto la Constitución, pues no la conocemos y tampoco creamos instituciones sólidas, permanentes y que puedan estar más allá de las personas que las crearon o que actualmente ocupan los cargos directivos. Bueno, finalmente me gustaría resaltar que respecto a la educación es interesante esta época porque incluso previa la redacción de la Constitución del 36 encontramos una reforma muy importante que es la de Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías se da cuenta que esta falta de separación de Iglesia y el Estado estaba perjudicando también la educación. Por esto crea una institución que es la Secretaría de Instrucción, que estaba encargada de la educación, no solamente a nivel digamos que hoy consideraríamos básico, sino también a nivel universitario. Entonces, esta educación que había estado en manos de la Iglesia y que era, digamos, la única institución que daba educación, eso sí, gratuita a todas las personas hasta esa época, bueno, se crea esta Secretaría de Instrucción que estaba encargada o iba a estar encargada de una instrucción del Estado, de parte del Estado, que ya no iba a ser con una visión religiosa, sino bueno, pública y sin las ideas religiosas. Entonces vemos un momento ya de modernidad que se da durante el gobierno de Valentín Gómez Farías y esto de alguna forma con sus vaivenes llegó para quedarse. Estas ideas se van gestando en los años 30, en los años 20 del siglo XIX y vamos a ver una evolución paulatina que nos lleva al actual artículo 3 constitucional y que a través de la historia se ha ido fortaleciendo. Gracias y yo creo que solamente basta por ahora hacer una invitación a todos los maestros de México para que pudieran venir al Museo de las Constituciones y si de ser posible hacer una visita, podremos hacerles una visita guiada para que se lleven la información que se encuentra aquí y pueda ser transmitida a todos los alumnos de México. Finalmente me gustaría agradecer a Juan Díaz de la Torre, presidente del CENTE, y a Lucila Garfias, también del CENTE. Así que muchísimas gracias a todos.
¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal.